Tener un huerto en casa puede ser muy beneficioso para la salud y el bienestar de las personas. Al cultivar tus propias plantas comestibles, puedes tener acceso a alimentos frescos y saludables, ahorrar dinero, conectarte con la naturaleza, hacer ejercicio físico y reducir el estrés. En general, el cultivo de un huerto en casa puede ser una actividad gratificante y efectiva para mejorar la calidad de vida. En este video te mostraré cómo planificar y diseñar un huerto para que puedas cultivar tus propias verduras y frutas en casa. Pasos que debes tener en cuenta antes de hacer un huerto. El primer paso importante para crear un huerto exitoso es escoger el lugar adecuado. La elección del lugar adecuado puede influir en el crecimiento de las plantas, la producción de alimentos y la salud del huerto en general. Es vital buscar un lugar que tenga suficiente luz solar para las plantas, ya que la mayoría de las plantas necesitan al menos 6 horas de luz solar directa al día para crecer y producir frutas y verduras. Además, es importante elegir un lugar que tenga un buen drenaje, puesto que las plantas pueden sufrir si están expuestas a un suelo empapado. Busca un lugar con buena exposición al sol. Como mencioné anteriormente, la mayoría de las plantas necesitan al menos 6 horas de sol directo al día para crecer. Busca un lugar que tenga buena exposición al sol durante el día, preferiblemente orientado hacia el sur o el este. Comprueba el drenaje del suelo. Es importante que el lugar elegido tenga un buen drenaje del suelo, ya que el exceso de humedad puede afectar el crecimiento y la salud de las plantas. Evita áreas con suelos muy compactos o arcillosos que retienen el agua. Protege el huerto del viento. El viento puede deshidratar las plantas y dañar su estructura. Busca un lugar protegido del viento, como cerca de una pared o un seto. Considera el acceso al agua. Busca un lugar cercano a una fuente de agua, como una manguera o un grifo, para facilitar el riego de las plantas. Evita áreas contaminadas. Evita áreas donde se hayan vertido productos químicos o donde se hayan enterrado residuos tóxicos en el pasado, ya que esto puede afectar la salud de las plantas y ser peligroso para la salud humana. En general, elegir el lugar adecuado para tu huerto puede ser un factor determinante en su éxito. Tómate el tiempo para investigar y elegir la mejor ubicación posible para asegurar que tus plantas tengan las condiciones adecuadas para crecer y producir alimentos saludables y deliciosos. Una vez que has elegido el lugar adecuado para tu huerto, el siguiente paso es diseñarlo. El diseño del huerto implica la planificación y organización de las plantas y el espacio disponible, para maximizar la producción y la eficiencia. Consejos para diseñar tu huerto. Elige el tamaño adecuado. El tamaño del huerto dependerá del espacio disponible y de la cantidad de plantas que desees cultivar. Si tienes un espacio limitado, puedes optar por un huerto en contenedores o un huerto vertical. Si tienes más espacio, puedes optar por un huerto elevado o un huerto en el suelo. Decide la forma del huerto. La forma del huerto dependerá del espacio disponible y de tus preferencias personales. Puedes optar por un huerto rectangular, cuadrado, circular o en forma de L. La forma que elijas debe ser práctica y funcional para el espacio disponible. Considera la distribución de las plantas. La distribución de las plantas debe ser cuidadosamente planificada para maximizar la producción y la eficiencia. Las plantas más altas deben ubicarse en la parte posterior del huerto para evitar que sombreen a las plantas más bajas. Las plantas que requieren más agua deben ubicarse cerca de la fuente de agua para facilitar el riego. Agrupa las plantas según sus necesidades. Agrupa las plantas que tienen necesidades similares de agua y nutrientes juntas. Esto facilitará el riego y la fertilización, y ayudará a prevenir enfermedades y plagas. Aprovecha el espacio vertical. Si tienes un espacio limitado,
Considera la posibilidad de cultivar plantas en un huerto vertical o en contenedores apilados para aprovechar el espacio vertical disponible. Deja espacio para caminar. Asegúrate de dejar suficiente espacio entre las filas de plantas para poder caminar y trabajar en el huerto sin dañar las plantas. El tercer paso en la planificación y diseño de un huerto es preparar el suelo. La preparación adecuada del suelo es importante para asegurar un ambiente favorable para el crecimiento de las plantas y para maximizar la producción de la cosecha. Aquí te presento algunos consejos para preparar el suelo para tu huerto. Evalúa tu suelo. Antes de empezar a trabajar en el suelo, es importante conocer sus características. Puedes hacer un análisis del suelo para determinar su pH, su contenido de nutrientes y su textura. Esto te ayudará a elegir las plantas adecuadas para el tipo de suelo que tienes y a ajustar el pH y la fertilidad del suelo si es necesario. Remueve las malas hierbas. Las malas hierbas compiten con las plantas por los nutrientes y la luz solar, por lo que es importante eliminarlas antes de empezar a sembrar. Puedes hacerlo manualmente o utilizando un herbicida orgánico. Afloja el suelo. El suelo debe estar suelto y aireado para que las raíces de las plantas puedan crecer fácilmente. Puedes aflojar el suelo utilizando una horquilla de jardín o una azada. Agrega materia orgánica. La materia orgánica, como el compost, el estiércol o las hojas descompuestas, puede mejorar la estructura del suelo y aumentar su capacidad para retener agua y nutrientes. Agrega una capa de al menos 5 centímetros de materia orgánica sobre el suelo y mézclalo bien con el suelo existente. Nivelar el suelo. Es importante nivelar el suelo para asegurar un drenaje adecuado y para evitar que el agua se acumule en áreas bajas. Utiliza un rastrillo para nivelar el suelo y eliminar cualquier bulto o depresión. Deja reposar el suelo. Después de preparar el suelo, es importante dejarlo reposar durante al menos una semana antes de sembrar las plantas. Durante este tiempo, el suelo se asentará y se estabilizará, lo que ayudará a prevenir el hundimiento del suelo después de sembrar. En cuanto a elegir el mejor tipo de suelo, lo ideal es buscar un suelo que sea rico en nutrientes, tenga un buen drenaje y retención de agua, y que tenga una textura adecuada para las plantas que deseas cultivar. Si tu suelo no cumple con estos requisitos, puedes enmendarlo agregando materia orgánica y ajustando el pH y la fertilidad del suelo según sea necesario. El cuarto paso en la planificación y diseño de un huerto es elegir las plantas adecuadas. Es importante elegir plantas que se adapten a las condiciones específicas de tu huerto, como el clima, la luz solar y el tipo de suelo. Como elegir las plantas adecuadas para tu huerto. Conoce tu clima. Es importante elegir plantas que sean adecuadas para el clima de tu zona. Investiga sobre las temperaturas promedio, la cantidad de lluvia y la duración de la temporada de crecimiento en tu área para seleccionar plantas que puedan sobrevivir en esas condiciones. Considera la luz solar. Las plantas necesitan diferentes niveles de luz solar para crecer. Observa cuánto sol recibe tu huerto durante el día y elige plantas que se adapten a esa cantidad de luz. Elige plantas que se adapten al tipo de suelo. Las plantas tienen diferentes necesidades de suelo. Algunas prefieren suelos arcillosos, mientras que otras prefieren suelos arenosos. Investiga sobre las necesidades de la planta que deseas cultivar y asegúrate de que se adapte al tipo de suelo de tu huerto. Considera la temporada de crecimiento. Al elegir plantas, considera la duración de la temporada de crecimiento de tu huerto. Algunas plantas necesitan más tiempo para crecer y producir frutos que otras. Así que asegúrate de elegir plantas que puedan completar su ciclo de crecimiento durante la temporada de crecimiento de tu huerto. Elige plantas que se ajusten a tus necesidades y preferencias. Considera qué tipo de vegetales y frutas te gustaría comer y qué plantas son más fáciles de cuidar y mantener. También puedes elegir plantas que sean atractivas visualmente y que agreguen belleza a tu huerto. Ten en cuenta la compatibilidad entre plantas.
Al elegir plantas, es importante considerar la compatibilidad entre ellas. Algunas plantas pueden ayudarse mutuamente a crecer, mientras que otras pueden competir por los recursos. Investiga sobre la compatibilidad entre las plantas que deseas cultivar para asegurarte de que puedan crecer juntas en tu huerto. El quinto paso en la planificación y diseño de un huerto es plantar las semillas. La siembra adecuada es esencial para asegurar que las semillas germinen y crezcan saludablemente. El paquete de semillas proporciona información importante sobre la profundidad de siembra, la distancia entre plantas y la cantidad de agua necesaria para germinar. Sigue las instrucciones del paquete para asegurarte de que las semillas se siembren adecuadamente. La mayoría de las semillas deben sembrarse en la primavera, pero algunas plantas pueden sembrarse en otras épocas del año. Investiga sobre las fechas de siembra recomendadas para las plantas que deseas cultivar y siémbralas en el momento adecuado. El sexto y último paso en la planificación y diseño de un huerto es el mantenimiento del huerto. El mantenimiento adecuado es esencial para asegurar que las plantas crezcan saludablemente y produzcan una cosecha abundante. Consejos básicos para el mantenimiento del huerto. Es importante regar las plantas regularmente para mantener el suelo húmedo. La cantidad de agua necesaria depende de las necesidades específicas de cada planta y de las condiciones climáticas. Es importante evitar el exceso de agua, ya que puede causar enfermedades en las plantas. Una buena opción es regar temprano en la mañana o en la tarde, evitando las horas más calurosas del día. El suelo necesita nutrientes para mantener las plantas saludables y producir una buena cosecha. Puedes utilizar abonos orgánicos, como compost o estiércol, para enriquecer el suelo. También puedes utilizar fertilizantes comerciales, pero es importante seguir las instrucciones del paquete para evitar excederte en la cantidad de fertilizante. Las plantas pueden ser atacadas por plagas y enfermedades que pueden afectar su crecimiento y producción de cosecha. Es importante mantener el huerto limpio y libre de maleza y escombros, lo que puede atraer plagas. También puedes utilizar repelentes naturales, como extractos de plantas o aceites esenciales, para mantener alejadas las plagas. Si las plantas están enfermas, puedes utilizar fungicidas naturales o comerciales para tratar la enfermedad. La poda es importante para mantener la forma y el tamaño de las plantas, así como para mantener la salud de las plantas. La poda adecuada puede ayudar a las plantas a producir más frutos y a mantener una apariencia saludable. Es importante utilizar herramientas de poda limpias y afiladas para evitar dañar las plantas. Es importante monitorear regularmente el huerto para detectar cualquier problema de plagas o enfermedades y tomar medidas para prevenir su propagación. También es importante monitorear el crecimiento de las plantas y ajustar el riego y la fertilización según sea necesario. Cuando las plantas están listas para la cosecha, es importante recolectarlas en el momento adecuado para asegurarte de que estén maduras y en su mejor momento. Si las frutas y verduras se recolectan demasiado pronto o demasiado tarde, pueden perder sabor y nutrientes. Siguiendo estos pasos, podrás disfrutar de una cosecha saludable y abundante. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir este video con amigos y familiares para que también puedan disfrutar de un huerto en casa.